Un saludo muy especial a mis estudiantes de quinto de secundaria. Les saluda su profesor Iván Valladares Cruz, del área de Biología Geografía. Hoy trabajaremos un tema muy interesante, la biotecnología en la industria y la agricultura. Empecemos con el tema. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ahora les voy a pedir que observen muy detenidamente las imágenes que les presento. Muy bien, como se darán cuenta, ustedes están observando un animalito de granja y una bacteria. ¿Qué relación hay? Pues mucha. Pues les comento que hace años atrás, como una experiencia de granja, extraían una hormona llamada insulina de los cerdos. Y esta insulina servía para un tratamiento para las personas que han desarrollado la diabetes. Tenían que sacrificar cientos de cabezas para extraer apenas medio litro. Sin embargo, con el avance de la biotecnología, ahora existen bacterias que pueden metabolizar y elaborar insulina en cantidades en laboratorio, gracias a un proceso de estudio que lo ha desarrollado la biotecnología. Ahora les presento otra imagen. Muy bien, observen, ahí tenemos una plantación de lechugas y ahí al lado también tenemos bacterias. ¿Y qué relación hay? También existe una relación, pues para que puedan desarrollar, crecer, tener hojas verdes, necesitan de un elemento muy importante en las plantas, como es el nitrógeno. El nitrógeno ayuda al proceso de la fotosíntesis. En buena presencia de este elemento químico, las plantas desarrollan un color verde muy característico. Sin embargo, hoy en día, este tipo de trabajo en la agricultura se ha ido incorporando muchos elementos químicos, ustedes conocen bien eso, que muchos de estos dañan el proceso de desarrollo natural. Sin embargo, con los estudios de la biotecnología, se ha logrado descubrir una bacteria llamada Azotobacter, que es capaz de metabolizar y producir nitrógeno para que estas plantas desarrollen. Entonces, lo que hacen ahora los agricultores es implementar el cultivo de estas bacterias para que la producción sea masiva. ¡Qué interesante! Todo esto gracias al proceso de la biotecnología. Muy bien, mis estudiantes. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a explicar un poco los procesos de la biotecnología con algunas experiencias sencillas. Ya, por ejemplo, el factor de las levaduras, como en la biotecnología también podemos permitirnos trabajar con otros elementos que son orgánicos para producir un producto, como dice la biotecnología. Empecemos con uno que es bien sencillo. Para esto vamos a necesitar azúcar, levadura. Sabemos bien que la levadura es un compuesto orgánico. Agua tibia, que no esté más de 15 grados. Un globo. Y un vaso precipitado para poder hacer la experiencia. Muy bien, tomamos la cucharilla, agregamos aproximadamente 1,5 cucharillas de azúcar, agregamos aproximadamente 150 ml de agua tibia. Y disolvemos con ayuda de la varilla. Eso, muy bien. A que el azúcar se vaya disolviendo. Muy bien, y aquí viene lo interesante. Vamos a crear un ambiente para que estas levaduras empiecen a activarse. Muy bien, como el agua está tibia y hay azúcar, empezamos con la experiencia. Agregamos 2 cucharillas
de levadura y disolvemos lentamente. Hasta que el agua cubra la levadura. Muy bien, en este momento vamos a notar que va a empezar a activarse la levadura en presencia del azúcar. Y agregamos a nuestra botellita. Tenemos en el fondo un poco que vaya ingresando toda la levadura. Muy bien. Y lo que hacemos es inmediatamente vamos a cerrar y vamos a poner como una especie de tapón a mi globito. Y mientras la experiencia va haciendo reacción y luego explicamos qué sucede, pasamos a otra experiencia que es muy interesante del proceso de la biotecnología que eso lo usaba hace mucho tiempo atrás. Miren, aquí tenemos una mermelada casera, ¿ya? Una mermelada que está hecha de frutillas. Ya, fíjense, aquí tenemos la pulpa de la fruta, eso, fíjense. ¿Qué característica tiene esta mermelada? Que al ser agregada azúcar, de alguna manera va a actuar de conservante. Ojo, ahí estamos ingresando a un proceso de biotecnología. Muy bien, pero sucede algo. Para que mi mermelada tenga un tiempo más de vida, porque esto no lo voy a acabar en un día, posiblemente en 2, en 3 días, y en ese proceso necesito que se mantenga con su sabor, mantenga ese espesor. ¿Qué voy a usar? Voy a usar un principio activo del limón. El limón es un antioxidante, por ejemplo. Tiene un nivel de acidez que va a permitir que la flora, las bacterias no lo cubran de manera inmediata. Entonces, para el efecto, agregamos unas cuantas gotas de limón y muy suavemente hacemos la mezcla. Por lo tanto, fíjense, mi mermelada me va a acompañar un par de días más. ¿Qué ha sucedido ahí? Ha habido un efecto, gracias al poder antioxidante que tiene el limón y a ese nivel de acidez, para que este producto pueda durar un tiempo más para su consumo. Qué interesante. Este es un proceso de biotecnología. Mientras tanto, mis levaduras están trabajando, enseguida vamos a ver el efecto. Qué interesante. Miren las levaduras cómo van actuando. Ya. Pasamos a otro proceso de biotecnología que también es muy interesante. ¿Ya? Aquí yo tengo leche natural, ¿ya? Una leche casera que lo he comprado del altiplano. ¿Ya? Esta leche lo he llevado a la cocinilla a no más de 35 a 40 grados. ¿Para qué? Fíjense qué interesante. Yo tengo aquí un producto, ¿ya? Es un cultivo láctico, ¿ya? Este cultivo láctico, ¿qué me va a permitir hacer? Me va a permitir realizar un proceso de fermentación, ¿ya? En la cual se va a transformar en yogur como producto final. Ese proceso en el cual yo he usado un cultivo láctico en base a bacterias es un proceso de biotecnología. Qué interesante. Otro proceso de biotecnología que es más interesante aún es este producto que se obtiene, fíjense, también de la leche natural. Ustedes conocen, tal vez por el nombre, tenemos aquí una cápsula llamada el cuajo, ¿ya? Que está hecho de enzimas producidas por bacterias. Antiguamente también lo hacían nuestros agricultores.
ellos procesaban el queso, hacían del cuarto estómago que tenemos de los rumiantes. Ese proceso permitía hacer de esta leche natural el queso. Hoy en día, como les digo, ya usamos estos productos, ¿ya? Que están hechos de bacterias. Me ha permitido obtener el queso. Muy bien, ahora vayamos a explicar mi experimento. Muy bien, aquí está nuestro primer proceso de biotecnología. Qué interesante, ¿no? Ahora nos preguntamos qué ha sucedido, qué reacción hay gracias al proceso del uso de estas levaduras. Como les decía, actúan ya con un principio llamado la fermentación. Ya es un proceso biológico muy interesante. Saben bien ustedes que las levaduras las usamos en procesos industriales, por ejemplo, para elaborar el pan, bebidas alcohólicas, el etanol. Y en este caso, ¿qué se ha obtenido? Ya, las levaduras, en presencia del agua y el azúcar, han generado energía. Y eso lo hemos explicado en un tema anterior. En un medio anaeróbico, absorben la glucosa, lo transforman en piruvatos, y esos piruvatos, por el proceso del ciclo de Krebs, se transforman en ATP, energía. Y eso es lo que estas levaduras hacen. Estos pequeños organismos procariotas unicelulares absorben el azúcar, elaboran su energía y desprenden dióxido de carbono. Y eso es lo que se ve en el globo. Se infla en un gas llamado el dióxido de carbono. Qué interesante ese proceso. Eso nos ha permitido observar cómo en el proceso de la biotecnología es muy importante el uso de otros organismos para generar un producto. Fue muy interesante observar el trabajo de laboratorio. Ahora expliquemos un poco el proceso y lo que significa la biotecnología. Se han dado cuenta que para obtener un producto, se ha tenido que trabajar con un organismo vivo y en este caso mucho uso de las bacterias. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que la biología es el estudio de los seres vivos y la tecnología nos trata de resolver los problemas y proporcionarnos las cosas que necesitamos. Por lo tanto, decimos que la biotecnología utiliza seres vivos para producir lo que necesitamos. Existen dos tipos de procesos de biotecnología. Tenemos la tradicional, que en Bolivia se lo practicaba desde tiempos remotos, hablemos desde las culturas prehispánicas, ¿no? Cómo hacían el proceso agroecológico de una manera sana, limpia y saludable. También hacían la cría de ganado, cómo seleccionaban el cruce controlado, ¿no?, del ganado que ellos tenían. Luego tenemos el proceso de la biotecnología moderna, donde ya se ha vinculado la ciencia, la ingeniería moderna. Pero hay factores de riesgo, pues obtenemos productos transgénicos. Tarea de ustedes, leer qué factores positivos y qué factores negativos trae este proceso de crear, de producir alimentos transgénicos. Una clase muy interesante, mis queridos estudiantes. Nos vemos la siguiente. No se olviden de repasar sus textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.